fenomenología planteaba que era un método propio de las ciencias sociales, que era comprender e interpretar. Y ahora vamos a agregarle entonces la dialéctica, que va a plantear que las ciencias sociales deben utilizar un método filosófico, que es la dialéctica. ¿En qué consiste la dialéctica? La dialéctica es bien complicada. Voy a tratar de explicarla en simple. En el fondo, es el análisis de las contradicciones. ¿Qué es lo que plantea la dialéctica? Que en el fondo, y todas las cosas en el mundo plantea que todas las cosas en el mundo están en movimiento, en permanente cambio, en permanente transformación. No es posible que algo esté en un estado estático y no cambie. Todas las cosas están en permanente cambio, en permanente evolución. Entonces, ¿y cómo procede metodológicamente la dialéctica? Estableciendo ciertas etapas de desarrollo. El paso de una etapa a otra está marcada por una negación de la etapa anterior y se pasa a una nueva etapa. Y por ejemplo, si analizamos las etapas de desarrollo del ser humano, el ser humano primero es guagua, después es niño, después es adolescente, después es joven y después es adulto. Y tenemos 5 etapas, ¿no es cierto? El paso de una etapa a otra está marcada por la negación de la etapa anterior. Es decir, si yo soy adolescente, es porque dejé de ser niño. No puedo ser niño y adolescente al mismo tiempo. Después, si soy adulto, es porque negué la etapa anterior. No puedo ser joven y ser adulto al mismo tiempo. Entonces, la dialéctica siempre está marcada por esa idea. Entonces, hay ciertas etapas de desarrollo de un fenómeno que yo quiero estudiar. Yo identifico más o menos cuáles son esas etapas de desarrollo y asumo que el paso de una etapa a otra implica negar la etapa anterior y pasar a una nueva etapa. Entonces hay una negación y hay una contradicción, porque yo contradigo en la etapa anterior. Por ejemplo, si el paso de ser niño a adolescente hay un cambio físico, los brazos se alargan, salen pelo, se producen una serie de cambios fisiológicos. Entonces, en la dialéctica siempre está eso. Y por ejemplo, lo vemos, veamos otro ejemplo, un árbol. Yo veo un árbol y quiero estudiarlo dialécticamente. Entonces me conseguiré fotos del árbol en distintas etapas, qué sé yo. Le preguntaría a testigos, oye, ¿y cuando usted era chico, de qué porte era el árbol? ¿Cómo era? ¿Cómo estaba? Entonces, a partir de información que yo recolecto del árbol históricamente, y puedo ir estableciendo ciertas etapas de desarrollo. Y por ejemplo, la primera etapa del árbol era planta. No, era algo chico. ¿Me escuchan? Sí. 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 Tengo que apretar un botón. No, era una pregunta para mis compañeros. Es que lo que pasa es que estoy intentando grabar la clase y me sale un mensaje que me dice que tengo que pedir permiso. No tengo idea. ¿No? ¿Idea? Pero yo creo que no es necesario grabarla si me preguntan a mí. Pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Porque es como gastar la idea. Si en el fondo, ahora ustedes están haciendo un trabajo. Bueno, yo creo que ya en la preparación que han tenido para hacer el trabajo se dan cuenta que no es necesario saber todo acá. O sea, ni repetir todo lo que yo diga, sino ustedes toman algunas ideas de las que hablamos y las relacionan con la película. Ahora ustedes vean si para eso necesitan grabarlo o no. Ya. Entonces, yo quiero saber la etapa de un árbol.
Entonces me conseguí fotos del árbol en distintos momentos históricos, me conseguí que testigos me dijeran cómo era el árbol cuando ellos nacieron o cuando eran jóvenes, y así recolecto información sobre el árbol, sobre la evolución que ha tenido el árbol. Siempre que yo hablo de dialéctica, hablo de historia. Por ejemplo, si yo quiero estudiar un fenómeno X ahora y quiero hacerlo desde la dialéctica, inmediatamente yo entiendo que tengo que recurrir a la historia. Porque el fenómeno, lo que es el fenómeno hoy día, es fruto de una serie de transformaciones que ha experimentado en el curso del tiempo. Y esas transformaciones que ha experimentado en el curso del tiempo explican que el fenómeno hoy sea como yo lo veo. El fenómeno del árbol. Yo veo ahora un arbolote grande y quiero explicarlo dialécticamente. Entonces consigo información respecto del pasado del árbol y logro determinar que una primera etapa de desarrollo del árbol fue cuando era una plantita chiquitita. Después la plantita negó la etapa anterior y pasó a ser una planta. Después pasó a ser arbusto. Después pasó a ser arbolito y ahora es arbolote. Entonces yo logré determinar las etapas de desarrollo por las cuales pasó el arbolote que veo hoy día. Logré determinar que su primera etapa de desarrollo fue plantita, después pasó a planta, después pasó a arbusto, después pasó a arbolito y ahora es arbolote. El paso de una etapa a otra está marcada por una contradicción y una negación. Negación porque yo niego la etapa anterior, porque no puedo ser planta y ser arbusto al mismo tiempo. Entonces niego la etapa anterior y paso a una nueva etapa. El paso de esa etapa, de una etapa a otra, también está marcado por una contradicción. ¿Por qué una contradicción? Esto es filosófico, entonces no es así tan en los términos que se plantea. Pero una contradicción en el sentido de que yo crecí y cuando era planta tenía una determinada altura, tenía ramitas, pero para convertirme, para pasar de planta a arbusto, tuve que haber cambiado estructuralmente, tuve que haber crecido. Eso implica de alguna manera una contradicción, porque para pasar a ser una cosa dejas de ser algo. Esto nos va a quedar un poquito más claro cuando veamos las etapas de desarrollo de Marx, pero filosóficamente así trabaja la dialéctica. Entonces, resumen, si alguien dice un estudio dialéctico, todos entendemos entonces que es un estudio histórico. Que este estudio histórico va a tratar de determinar ciertas etapas de desarrollo por las cuales pasó el fenómeno. Y esas etapas de desarrollo, el paso de una a otra va a estar marcada por una contradicción y una negación de la etapa anterior. Después, entonces, la dialéctica usa un método filosófico, entonces a diferencia del positivismo que utiliza el método científico y a diferencia de la fenomenología que usa el comprender e interpretar. Lo otro que veíamos era el concepto de realidad social. Para el positivismo era externa, para la fenomenología era una realidad construida, para la dialéctica la realidad es externa también, pero puede ser modificada. Por ejemplo, esto nos va a quedar más claro cuando veamos la teoría de Marx. Marx lo que hace es analizar la realidad que vive la sociedad del 1900, la sociedad en sus inicios del capitalismo. Entonces él plantea que básicamente la gente vive una explotación y esa explotación es objetiva, o sea, las condiciones materiales de vida determinan la vida de las personas. Entonces la realidad es externa, pero puede ser modificada. Por ejemplo, si la gente se organiza y desea hacer una revolución. Lo otro es la existencia de leyes. Para la dialéctica sí existen leyes, así como plantea el positivismo. ¿Y por qué? Porque son leyes de la historia. Por ejemplo, viendo el mismo ejemplo del árbol, cuando pasaba de planta a arbolito,
ahí hay una regla. Entonces, yo si de repente, ya habiendo hecho este estudio y habiendo determinado que primero es plantita, después pasa a planta, después pasa a arbusto, después de arbusto pasa a arbolito y después a arbolote, yo si me encuentro, yo ya hice ese estudio, entonces después, si yo me encuentro con un arbusto, digo, ah, este arbusto antes fue plantita, no, antes fue planta, y antes fue plantita, y a futuro este arbusto se va a convertir en arbolito y después se va a convertir en arbolote. ¿Por qué yo puedo determinar eso? Porque yo creí establecer las leyes de desarrollo que rigen la evolución del árbol. ¿Estamos? Estamos. Ya, que a veces, oye, a veces pregunto, porque igual es raro, imagínense, yo estoy haciendo clase a un computador. Entonces, y como no los veo, de repente necesito alguna retroalimentación respecto a cómo va la cosa. Distinto en clase, pues en clase yo los veo. Ya. Entonces, eso es muy general, pero nos va a quedar más claro cuando veamos a Marx. Ya, y como decíamos, oye, yo igual necesito tener algún tipo de registro de asistencia. Entonces me gustaría que ahí donde está el chat, que escribieran sus nombres. Después yo copio esta cuestión y veo quiénes son los que están. Porque igual tengo que tener algún tipo de registro de asistencia. Saber cuánta gente hay, qué sé yo, si alguien no vino, si no pudieron venir, qué sé yo. Ahora, bueno, no hay muchas personas. Ahí está Benjamín Díaz escribiendo. Escriban sus nombres para yo después ponerlo, para tener alguna constancia de que si alguien me pregunta, oye, ¿hiciste la clase? Sí, esta persona vinieron. Ya. Entonces, pero no va a ser utilizado de una forma que perjudique a los que no puedan. No. No, o sea, originalmente, como estaba planteado este curso, yo premiaba a los asistentes. Pero ahora me hace muy difícil aplicar eso. Pero igual lo podemos conversar de ahí, pero para eso igual necesito tener el listado. Ahora no voy a acusar a nadie, no voy a informar a nadie de quién vino, quién no vino, ni nada de eso. Pero sí más o menos para tener una idea de cuánta gente está asistiendo a clase. En caso me preguntan, oye, el curso de música, ¿cómo va? La gente participa en las clases virtuales. Yo tendría que tener más o menos una noción de cuántos están asistiendo para poder responder esa pregunta. Esa pregunta sí me la van a hacer. Me van a preguntar, oye, la gente está participando en las clases virtuales, la cuestión en el último término, ¿sirve o no sirve? Ya, por eso, ya. Marx. Para Marx, una de las variables centrales que él estudia es el trabajo. Marx, como buen materialista, las condiciones de vida determinan la vida de las personas. Entonces, lo primero que él va a hacer entonces es analizar cómo ha evolucionado el trabajo en el curso de la historia. Entonces, lo primero, partamos por un concepto de trabajo. ¿Cómo entiende el trabajo? Básicamente, para Marx, el trabajo está constituido por tres elementos. Un primer elemento es el trabajo propiamente tal, o sea, la actividad que se realiza. En el caso de las que poníamos a comienzo de semestre, que esto fue en octubre del año pasado, cuando dábamos el ejemplo de una fábrica de camisas, para explicar la división del trabajo y cómo pasábamos de la fabricación de camisas de manera artesanal, que se yo, cosiendo a mano, a que después yo compraba máquinas de cortar tela y compraba máquinas de coser y la cosa se hacía mucho más rápido. En ese caso, ¿cuál sería el trabajo propiamente tal? La actividad que realizan las señoras que yo tengo contratadas para hacer las camisas. Creo que sería cortar las telas, coser las camisas,
y toda la actividad de transformar las telas en camisas. Ese es el primer elemento del trabajo, el trabajo propiamente tal, que es la actividad que realizan las personas que están involucradas en el trabajo. Después vendría el objeto del trabajo, que serían las materias primas. En el caso de la fábrica de camisas, las materias primas tendrían que ser las telas, los hilos, la aguja. Esa es la materia prima con la cual yo fabrico camisas. Y el último elemento son los medios del trabajo. Los medios del trabajo tienen que ver con las tecnologías involucradas. Y en este caso, en el caso de que la fábrica de camisas ya esté en la revolución industrial, las tecnologías involucradas son las máquinas de cortar tela y las máquinas de coser. Repito, a ver. Profe, si no hay tecnología, pueden ser las manos, por ejemplo, ¿no? Sí, pero ahí tendríamos a confundirlo con otro tipo de trabajo que es que las manos es la actividad que se realiza. Así que habría que distinguirlo ahí, que los medios podrían ser las agujas. Las agujas y los hilos, por ponerle algo. Habría que ir viéndolo en cada caso. Pero se aplica esto desde mi punto de vista más a la sociedad capitalista. Pero a ver, voy a repetir la idea. Entonces, para Marx, todo trabajo implica un proceso de transformación de partida. O sea, ni las personas que realizan el trabajo, ni el objeto del trabajo quedan iguales. Ambos cambian. Esto se podría decir, por ejemplo, incluso con respecto a una clase. Tanto el profesor cambió al realizar la clase por el contacto con los estudiantes y los estudiantes cambiaron. Siempre hay un proceso de cambio. Para la dialéctica siempre hay transformación, siempre hay cambio. Todo está en permanente movimiento, en permanente transformación. Entonces, el trabajo es entendido como comprendido por tres elementos. El trabajo propiamente tal, que es la actividad que realizan las personas. El objeto del trabajo son las materias primas. En el caso de la fábrica de camisas, las materias primas son fundamentalmente las telas. Y los medios del trabajo serían fundamentalmente las tecnologías, o sea, las máquinas de coser y las máquinas de cortar tela. En épocas anteriores, cualquier medio que yo pueda ocupar para hacer las camisas. Estos dos últimos elementos, es decir, el objeto del trabajo y los medios del trabajo, es lo que Marx denomina medios de producción, que es una variable muy importante dentro del análisis de Marx. Entonces, ¿qué es un medio de producción? Son las tecnologías y son las materias primas. La característica de estos medios de producción es que son propiedad privada. Es decir, le pertenecen a alguien. Le pertenecen, en este caso, al capitalista. Si hay una empresa, ¿qué es lo que tiene la empresa? Tiene materias primas y tiene tecnología para producir algo. Lo único que le falta son las personas que trabajen. Entonces, la característica del modo de producción capitalista es que hay una propiedad privada de los medios de producción. Los medios de producción le pertenecen a alguien. Alguien es el dueño de las tecnologías y alguien es el dueño de las materias primas. Entonces, lo único que tienen que hacer las personas que realizan el trabajo es ir a poner su fuerza de trabajo. Pero a ellos no les pertenece nada.
Entonces, hay una relación desigual en el trabajo, en la sociedad capitalista que analiza Marx. Es porque unos son los propietarios de los medios de producción y otros no tienen propiedad de nada. Entonces, lo único que les queda es ir a vender su fuerza de trabajo a las empresas. Y la empresa dice, ya te contrato o no, no te contrato. Pero hay una relación de desigualdad entre el capitalista y el trabajador. Uno es dueño y otro no es dueño de nada. Ahora vamos viendo también un par de conceptitos que son importantes dentro de la teoría de Marx. Un primer concepto es el de relaciones de producción. ¿Qué son las relaciones de producción? Son las relaciones que se establecen entre las personas que participan del proceso productivo. En este caso, si lo viéramos este curso, desde esta perspectiva, las relaciones de producción son las que establecen ustedes. Porque ustedes son los estudiantes de música de primer año. Y entonces ustedes están tomando este curso. ¿Por qué? Porque este curso forma parte de una malla que finalmente dura 5 años y posteriormente esos 5 años ustedes van a titularse como profesor y profesora de música. Pero junto con este proceso de ir aprendiendo los distintos contenidos, ustedes se conocen, se hacen amigos, algunos pololean, otros follan, otros se juntan a salir a fiestas. O sea, establecen relaciones que van más allá de lo productivo. Son relaciones vinculadas al trabajo, pero también son relaciones sociales. Y que se establecen principalmente entre estratos, o sea, ustedes establecen las relaciones. Es raro que se establezca con el dueño de los medios de producción, que en este caso, haciendo una analogía, sería yo. Ustedes no salen a carretear con los profes, supongo. Entonces, y a su vez, los profes, yo de formación pedagógica me junto con los profes de música y analizamos la malla, que sé yo, analizamos las características de los estudiantes, pero lo hacemos entre profes y ustedes lo hacen entre estudiantes. Entonces las relaciones de producción, que son las relaciones sociales que se establecen dentro del proceso productivo, son entre personas, por así decirlo, del mismo nivel. Ya sea es entre trabajadores o es entre empresarios. ¿Y sobre qué versan estas relaciones de producción? Muchas veces, y tiene que ver con, qué sé yo, en el caso de ustedes, tendrá que ver, me imagino, con el carrete algunas veces, otras veces con ir a tocar a algún lado, pero otras veces también apelar a los profes, y otras veces a criticar el sistema universitario. Entonces, finalmente, en las relaciones de producción, estas relaciones sociales, esto puede llevar a un cuestionamiento del trabajo. ¿Por qué? Por ejemplo, en una fábrica. Los obreros de la fábrica, junto con huear, con tomar copete, con hablar de mujeres, qué sé yo, además, ellos reclaman por las condiciones de trabajo. Dicen, oye, este bueno nos está pagando como las hueas, no hace trabajar temprano y nos paga una cagada de plata. Entonces, eso finalmente, ¿en qué se puede traducir? Se puede traducir en una organización que se va a paro y que le hace ciertas demandas al empleador. Entonces las relaciones de producción tienen esos dos elementos. Son relaciones sociales, pero en algún momento se pueden transformar en relaciones de conflicto hacia el empleador. Como por ejemplo pasa, y por eso fueron en su momento tan perseguidos en la época de Marx los sindicatos. Porque para el capitalista era espantoso que los obreros se fueran a huelga. Entonces, y por eso
bueno, y la historia ha mostrado, los primeros líderes sindicales fueron tremendamente perseguidos, muchos de ellos asesinados. ¿Por qué? Porque estaba el peligro de que organizaran a los obreros a través de estas relaciones de producción, de estas relaciones sociales que se producen entre los obreros, que podría llegar a un cuestionamiento de la autoridad y, en último término, una toma. Y después, como plantea Marx, una revolución. Entonces, ese es un primer elemento. Estamos viendo algunos conceptos de la teoría marxista. El primero, entonces, relaciones de producción, que son las relaciones sociales que se establecen en el interior del proceso productivo. Las relaciones sociales que establecen entre ustedes, las relaciones sociales que establezco yo como profe con algunos profes de música o con otros profes de formación pedagógica que le hacen clase a ustedes. Hay otro concepto que es el de fuerzas productivas, que tiene que ver con el grado de desarrollo tecnológico. A Marx le interesa mucho el grado de desarrollo tecnológico. Así como en un momento vimos a Durkheim, que a Durkheim le interesaba el derecho, y dijimos que a Durkheim, si lo trasladaran al siglo XV y le dijeran, Durkheim, ¿qué es lo que primero que quería ir a ver en esta sociedad del siglo XV? Durkheim diría, el derecho. ¿Y por qué Durkheim dice el derecho? Porque es una forma en que se expresa el sistema de justicia, lo que una sociedad considera justo y lo que una sociedad considera injusto. En el caso de Marx, si tú le decís, oye Marx, vámonos a la sociedad del siglo XV, ¿y qué es lo que primero quiere ir a ver? Marx te va a decir el grado de desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque además el grado de desarrollo tecnológico para Marx determina las relaciones de producción. O sea, por ejemplo, ahora estamos teniendo esta clase a través de una vía virtual. Eso dificulta un poco que ustedes se pongan de acuerdo a como si estuvieran en clase. ¿No es cierto? Porque en clase simplemente dirían, oye, ¿sabéis que este weón está haciendo una clase súper fome? O lo está evaluando de una manera penca, ¿sabéis que mandémonos cambiar? Eso es más difícil hacerlo si cada uno está en su casa viendo esta clase por cámara. Entonces, la tecnología de alguna manera puede determinar las relaciones sociales, las relaciones de producción. Favorecerla u obstaculizarla. Por ejemplo, los call centers, y que de repente ahora nos llaman de Movistar. Hola Rey, queremos cambiarte a no sé qué cosa a Movistar. Esta gente que es probablemente colombiana, caribeña, tú no sabes si está en tu propio país o es una persona que contrataron en Colombia y a través de las cosas telefónicas va entregando un mensaje. Entonces, para esa persona que vive en Colombia, va a ser mucho más difícil, por ejemplo, protestar en contra de Movistar, poniéndose de acuerdo con las otras telefonistas, porque a lo mejor ni siquiera vienen al país y no sabemos si tienen contacto entre ellas. Entonces, si ellas quisieran organizar una protesta, una revolución, una huelga en contra de su empleador, por ejemplo, Movistar, para ellas sería muy difícil. ¿Por qué? Porque las tecnologías impiden las relaciones sociales, impiden que ellas se junten y digan, oye, este bueno está cagando, entonces, ¿cómo lo hacemos para que nos paguen más plata? Para que tengamos horario más flexible. Entonces, de alguna forma, la tecnología, el grado de desarrollo tecnológico, las fuerzas productivas, en la concepción de Marx, la tecnología determina las relaciones sociales. Puede promoverlas o obstaculizarlas. ¿Estamos?
Hay Sí. veces, ya, buena. Hay veces en que Marx dice que habitualmente hay correspondencia entre cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas y cierto grado de desarrollo de las relaciones de producción. Hay correspondencia. Pero a veces entran en contradicción. Entonces, hay veces en que hay un cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas y un distinto grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando no hay coherencia, cuando no hay concordancia entre ambos, puede que entremos en un camino de una revolución. Esto lo vamos a explicar un poco más cuando veamos la etapa. Pero en términos teóricos, Marx dice que en la mayor parte de los periodos históricos les corresponde un cierto grado de desarrollo de la fuerza productiva. Bueno, ambas están relacionadas, me olvidó qué es lo que dije. Sí. Cierto grado de desarrollo de las relaciones de producción, cierto grado de desarrollo de la fuerza productiva. Ahí está. Dijo que había una contradicción entre dos cosas. ¿Cuáles eran? Las mismas. Pero lo que estamos diciendo es que, en general, Marx dice que hay coherencia entre ambas. A cierto grado de desarrollo de las relaciones de producción, de las relaciones sociales, les corresponde un cierto grado de desarrollo tecnológico. Van a la par. Marx dice que la mayor de las situaciones van en una misma línea. Hay correspondencia entre ambas. Sin embargo, a veces, en cierto momento histórico, entran en contradicción. Relaciones de producción y fuerzas productivas, o sea, relaciones sociales y tecnología. Por ejemplo, acá podrían entrar en contradicción, porque la tecnología en este caso están obstaculizando las relaciones entre ustedes, y porque ustedes no pueden conversar bien a través de cámaras, no pueden ponerse de acuerdo, no pueden organizarse, no pueden decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerle cierta exigencia al departamento de música. Es distinto si estuvieran en clase, y porque ahí simplemente se juntan. Acá es un hueveo, cómo se van a organizar, cómo van a hablar, quién va a hablar primero. Que es distinto a que si estuviesen en clase en persona y se pongan de acuerdo y decidan ir a hacer cierto planteamiento al director de música. ¿Estamos? Estamos. Estamos. Ya, pero esto igual es como teórico, así que no hay que enredarse mucho con eso. Ahora nos vamos a mirar a la teoría de Marx propiamente tal. Ya vimos esos conceptos que son importantes, relaciones de producción y fuerza productiva. Relaciones de producción, entonces, relaciones sociales que en algunos casos pueden conducir al establecimiento de demanda hacia el empleador, hacia el propietario de los medios de producción. Acuérdense, medios de producción son las materias primas y las tecnologías. Ya, entonces Marx, ¿qué es lo que analiza? Marx está analizando la sociedad que él vive, que es la sociedad de comienzo del 1900. Entonces, ¿qué es la sociedad? Para uno sería la sociedad precapitalista. Entonces, como él lo hace a través de la dialéctica, si él lo hace a través de la dialéctica, entonces necesariamente es un estudio histórico. Porque dijimos que la dialéctica, siempre que ustedes lean, están leyendo un artículo, el artículo les dice que es realizado, que se trata de un estudio dialéctico, ustedes inmediatamente entienden que es un estudio histórico. La dialéctica siempre apela a la historia. ¿Y por qué? Voy a repetir la idea. Porque entiende que si yo estudio un fenómeno hoy, ahora, yo quiero estudiar este fenómeno X, para poder estudiarlo, tengo que remontarme a su historia. ¿Y por qué? Porque lo que es hoy el fenómeno que yo estudio, lo que veo hoy como fenómeno, es producto de una serie de transformaciones que este fenómeno ha experimentado en el curso del tiempo. ¿Y por qué ha experimentado transformaciones? Porque para la dialéctica todo está en permanente cambio, en permanente transformación, no hay nada que esté estático.
Entonces, el fenómeno que yo quiero estudiar hoy día es producto de una serie de transformaciones que el fenómeno ha experimentado en el curso del tiempo. Y como hay un poco más de personas, voy a repetir la primera idea. Que, por ejemplo, si yo quiero estudiar, si quiero estudiarme yo soy adulto, entonces tendría que remontarme a mi historia. Mi historia me diría que antes de ser adulto fui joven, antes de ser joven fui adolescente, antes de ser adolescente fui niño y antes de ser niño fui guagua. Entonces he experimentado una serie de transformaciones. Entonces que el que sea yo hoy adulto es producto de esta serie de transformaciones que he experimentado en el curso del tiempo. Ya, entonces Marx, la variable, como dijimos al principio, que él analiza es el trabajo. Esa es la variable fundamental. ¿Cómo se organiza el trabajo en la sociedad capitalista e históricamente cómo se ha organizado desde antes? Entonces Marx empieza a buscar evidencia que le hable de cómo se ha organizado históricamente el trabajo. Y encuentra una primera forma de organización del trabajo que es la más básica, que es el modo de producción comunista primitivo. ¿De qué se trata el modo de producción comunista primitivo? Básicamente se caracteriza por ser una economía de subsistencia. ¿En qué consiste una economía de subsistencia? En que, por ejemplo, hay una determinada aldea que se dedica, por ejemplo, para alimentarse a actividades de la pesca. Viven cerca del mar. Entonces, ¿cuándo va a trabajar esta gente? Cuando necesite comer. Y si, por ejemplo, no sé, son, por decir cualquier cosa, son 20 personas las de la tribu. Entonces uno dirá, bueno, ¿cuánto necesitamos pescar? Ahí otro dirá, oye, es ahí que cada uno que se coma un pescado. Entonces, ¿cuánto pescado necesitamos pescar? 20 pescados. Y si alguien dice, ¿y por qué no mejor no pescamos 40 pescados? Porque lo más probable es que como el otro pescado no lo vamos a comer en ese momento, se nos va a podrir. No hay donde guardarlo. Entonces no tendría sentido trabajar más allá de lo necesario para satisfacer las necesidades básicas. Una economía de subsistencia es eso. Se trabaja para satisfacer las necesidades básicas. Una vez satisfechas las necesidades básicas, no se sigue trabajando. Entonces, el modo de producción y comunista primitivo, repito la idea, se caracteriza por ser una economía de subsistencia. ¿Profe, comunista primitivo o capitalista? Comunista primitivo. Ah, ya. Este es el primer, Marx quiere estudiar la sociedad capitalista que él vive, pero lo hace a través de la dialéctica. Entonces, se tiene que remontar a la historia, de cómo históricamente se ha realizado el trabajo. Entonces, él determina que la forma más primitiva, la primera forma de organizar el trabajo que existió en la sociedad, es una economía de subsistencia que él denomina modo de producción comunista primitivo. Perfecto. Y ese modo de producción comunista primitivo se caracteriza por ser una economía de subsistencia. Se trabaja para satisfacer las necesidades básicas. Una vez satisfechas las necesidades básicas, no se sigue trabajando. Perfecto. ¿Ah? Nada, profe. Ya. Entonces, ese es el primer modo de producción. El modo de producción es una forma de organización de la economía. Después viene, bueno, acá aparece una diferencia radical que es el surgimiento de la propiedad privada. Antes no había propiedad privada. ¿Y por qué? Porque las tribus se asentaban en un lugar, se quedaban ahí o se movían más allá o se movían más acá, eran nómades, qué sé yo. Pero no hay propiedad privada.
Entonces, esto cambia radicalmente cuando surge la propiedad privada. Es decir, cuando yo digo, ¿sabéis qué? Esta cuestión es mía. Entonces, eso implica el paso de una economía de subsistencia a una economía excedentaria. ¿Qué es una economía excedentaria? Una economía donde se trabaja para satisfacer las necesidades básicas, pero se trabaja un poco más. O sea, se genera un excedente productivo. O sea, hay una parte de la producción que no se ocupa en satisfacer necesidades básicas. O sea, por ejemplo, si, no sé, otro ejemplo, si todos nosotros trabajáramos en la UNCE y tenemos una granja ahí de manzanas, y yo soy el dueño de la universidad, entonces yo les digo, ya vamos a trabajar hasta satisfacer nuestras necesidades básicas y un poco más. Si solo fuera para satisfacer necesidades básicas, no es economía excedentaria, es economía de subsistencia. En la economía de subsistencia, solo se trabaja para satisfacer las necesidades básicas. En la economía excedentaria, se trabaja para satisfacer las necesidades básicas, pero se trabaja un poco más. O sea, se genera una parte de la producción que no se ocupa en satisfacer necesidades básicas. Hay algo que sobra de la producción. Y Marx dice que todos los modos de producción que le siguen al comunista primitivo son también modos de explotación. ¿Por qué? Porque hay alguien que se apropia de este excedente productivo. Esta parte que todos como sociedad y trabajamos para producir y que no ocupamos en satisfacer nuestras necesidades básicas, entonces hay alguien que se lo apropia. Dice, esto es mío. ¿Y por qué alguien dice esto es mío? Porque apela a un cierto criterio. Por ejemplo, el modo de producción que sigue al comunista primitivo es el modo de producción esclavista. O sea, acá hay una sociedad donde hay amos y hay esclavos. Entonces, yo a los esclavos los hago trabajar. Les doy comida relativamente, qué sé yo, les doy un lugar donde duerman, pero ellos tienen que trabajar. Lo que ellos trabajan va más allá de satisfacer las necesidades básicas. ¿Y por qué yo los obligo a trabajar más allá de eso? Porque son mis esclavos. Entonces la propiedad privada corresponde a las personas. Las personas me pertenecen y por lo tanto todo lo que las personas produzcan me pertenece. Porque las personas me pertenecen. Entonces, el criterio de apropiación del excedente es la propiedad de las personas. Yo me apropio del excedente productivo porque los esclavos me pertenecen. Entonces yo no tengo que decirle, hoy ¿sabéis qué guachito? Dame esto que sobró del excedente productivo. No, yo le digo, pásame para acá la weá. ¿Por qué? ¿Y por qué te la tengo que pasar? Porque yo soy tu dueño, porque tú me perteneces. Entonces, todo lo que tú produzcas me pertenece. Entonces, en este modo de producción, en el esclavista, el criterio por el cual el amo se apropia del excedente que produce el esclavo es que el esclavo le pertenece. Entonces, le pertenece todo aquello que el esclavo produce. Ahí está la explotación.
Profe, ¿es el tercer tipo o está dentro de la economía excedentaria? ¿Cómo el tercer tipo? Porque dijo que habían... Ah, no, pensé que esto venía después de la economía excedentaria. No, está el comunista primitivo, que es Sí, de subsistencia. sí, Ahora viene el segundo, que es el esclavista, sí. que es economía excedentaria. Ah, ya, Es una economía perfecto, que genera un excedente productivo, una parte de la producción que no se ocupa en el consumo. perfecto, Dice que todos los modos de producción que le siguen al comunista primitivo son modos de explotación, porque hay alguien que se apropia del excedente productivo, apelando a algún criterio. En el caso del esclavista, el criterio de apropiación del excedente es que los esclavos me pertenecen. Por lo tanto, me apropio del excedente porque ellos me pertenecen y por lo tanto todo lo que ellos produzcan me pertenece. perfecto. Vale. Después, pasamos al siguiente modo de producción, hay una contradicción, hay una negación de la etapa anterior que tiene que ver con que ya no es posible que haya un esclavo. Hay un momento en la sociedad en que la sociedad se organiza y dice, ¿sabéis qué? No pueden haber esclavos. No puede ser que haya personas que sean dueñas de las otras. Entonces, viene el movimiento de la abolición de la esclavitud. Entonces, en términos prácticos, ¿en qué consiste eso? Que los que antes eran esclavos, y se les dice, ya bueno, son libres, váyanse aquí, hagan lo que quieran. Pero los mandáis, por así decirlo, prácticamente en pelota. O sea, porque son las mismas personas que antes eran esclavos. Tú no los pusiste a estudiar en un colegio, después que estudiaran en la universidad. No, los mandaste para la calle, ¿no? Entonces, estas personas, ¿y qué es lo que hicieron? Los que antes eran esclavos. Dijeron, ya, pues nos vamos. Y de repente se miraron, oye, ¿y para dónde? Me dicen, no tenemos dónde ir, no tenemos casa, no tenemos nada. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Se devuelven donde el caballero, que antes era el amo, y le dicen, oiga caballero, ¿sabe que usted tiene todas estas tierras maravillosas acá? No las va a cultivar usted con sus propias manos. Déjenos cultivarlas a nosotros y nosotros le damos todo lo que la tierra produzca y usted ve ahí lo que nos da a nosotros. Entonces ahí pasamos un nuevo modo de producción, que es el modo de producción feudal. Entonces se acabó el modo de producción esclavista, ya no hay amo y esclavo, sino que estamos en el modo de producción feudal, donde hay terratenientes, que son los dueños de la tierra, y campesinos, que no son los dueños de la tierra. Es decir, los que antes eran los amos, ahora son los terratenientes. Y los que antes eran los esclavos, ahora son los campesinos. En ambos casos, hay una persona que es propietaria de algo. En el primer caso, en el esclavista, el amo es dueño de los esclavos. Entonces los esclavos tienen que trabajar todo lo que el amo quiera. Y todo lo que produzcan le pertenece al amo. Ahora, lo importante ya no es la propiedad de las personas en el modo de producción feudal, sino la propiedad de la tierra. Entonces, la tierra les pertenece a uno, a los terratenientes, ¿y quién les queda a los otros? Y trabajar las tierras del que es el dueño de las tierras. Entonces, hay una nueva forma de explotación. ¿Y por qué? Porque a los campesinos, aquellos que no tienen tierra, no les queda otra que trabajar en las tierras del terrateniente. ¿Pero qué van a hacer para subsistir si ellos no tienen propiedad de la tierra? La tierra les pertenece a los terratenientes. Entonces, su única forma de subsistencia es decirle al terrateniente, oiga, señor terrateniente, déjeme trabajar sus tierras, yo se las dejo impeque, hago la tierra, les hago una producción maravillosa, se la entrego a usted y usted ahí ve qué es lo que me entrega a mí.
para subsistir. Entonces, igual hay explotación. Aquí entonces, el criterio de apropiación del excedente es la propiedad de la tierra. Yo me quedo con la mayor parte que los campesinos producen porque yo soy el dueño de las tierras. Entonces yo dejé que ellos me las trabajaran, ya que se saquen la cresta, y a cambio de eso yo les doy algo para su subsistencia. O sea, me apropio del excedente productivo vía propiedad de la tierra. En el anterior, yo me apropiaba del excedente vía propiedad de las personas. Los esclavos eran de mi propiedad, entonces todo lo que ellos trabajaran me pertenecía. ¿Estamos? Después. Igual es una forma de esclavitud diferente, ¿o no? Y lo que vamos a ver es que ese es el punto. Siempre es una forma de esclavitud. Porque ahora vamos a pasar al capitalista, que también es una forma de esclavitud. ¿Por qué? Porque ahora ya lo importante no es la propiedad de la tierra, es el modo de producción capitalista. Lo importante es la propiedad de los medios de producción. O sea, ahora, es como vimos en alguna parte, esta sociedad que antes era una sociedad tradicional, que se dedicaba a la agricultura, qué sé yo, ahora no, ahora es una sociedad industrial. Entonces, la principal fuente de empleo de la sociedad industrial son las fábricas. Entonces, las fábricas le pertenecen a alguien. Porque si yo les digo, ¿y quién los medios, los medios de producción, o sea, las tecnologías más las materias primas en la fábrica? ¿Qué es lo que hay en una fábrica? En una fábrica de camisas hay materias primas, están las telas, y están los hilos, están las agujas. ¿Y qué más hay? Las tecnologías. Las máquinas de cortar tela, las máquinas de coser. Eso eran los medios de producción. Entonces, en la sociedad capitalista hay alguien que es el propietario de las empresas. Hay alguien que es dueño de las empresas. Es dueño de las tecnologías y es dueño de las materias primas. Entonces, ¿qué le falta? Gente que venga a trabajar a la empresa y convierta las materias primas en camisas. Ahora, recordemos que la sociedad que vive Marx no es la sociedad que vivimos nosotros. O sea, una sociedad que no tiene ninguna regulación respecto del trabajo. No tiene regulación de cuántas horas se trabaja, de cuántos días se trabaja, de cuánto es lo que se le paga a los trabajadores, porque eso vino después. Eso fue producto justamente de la acción de los sindicatos. Entonces estamos recién inaugurando los temas de jornada laboral, antes no existía la jornada laboral. La jornada laboral muchas veces está determinada por la época de siembra, la época de cosecha, qué sé yo. Entonces ahora por primera vez se empieza a instaurar una idea de que hay gente que va a trabajar en las fábricas y que por ese trabajo se le paga un determinado salario. Entonces, habitualmente, bueno, como nos imaginaremos, los salarios no eran suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Entonces, efectivamente, es una nueva forma de esclavismo. ¿Y por qué? Porque el dueño de los medios de producción le dice, ya, vengan a trabajar, les voy a pagar, no sé, por decir algo, 100 lucas al mes. Alguien me dice, oye, pero ¿cómo nos vaya a pagar 100 lucas al mes si con 100 lucas al mes no nos alcanza? Bueno, mala cueva, si no querés tú, hay otro que está dispuesto a trabajar por 100 lucas. Como pasa en nuestra sociedad también hoy. Entonces, si van viendo, los que antes eran amos, en el modo de producción esclavista, después pasaron a ser terratenientes en el modo de producción feudal, y ahora son los capitalistas o empresarios en el modo de producción capitalista. Por otro lado, profe. ¿ah?
los que eran amos en la esclavista, la forma en que llegaron a ser amos fue a través de ejercer la violencia, ¿no? Sí, pues. O sea, a través de que existe la propiedad privada, y ahí van a haber distintas teorías sobre el surgimiento de la propiedad privada, pero en un momento surge la propiedad privada y por lo tanto alguien es dueño de las cosas. Y dentro de las cosas de que las personas eran dueñas en ese tiempo, se pensaba que los esclavos eran inferiores, entonces los esclavos se vendían. Sí. Entonces yo podía comprar esclavos. Sí, eso lo entiendo. Ya, entonces, y tenemos a los explotadores históricamente. El amo, el terrateniente, el capitalista. Y por otro lado, y tenemos a aquellos que son explotados, que son los esclavos, después son los campesinos, y ahora son los obreros. Entonces, y por eso Marx dice, después del modo de producción comunista primitivo, todos los otros modos de producción son modos de explotación. Hay un grupo de personas que explota a otras. ¿Y por qué las explota? Porque primero es el propietario de las personas, después es el propietario de la tierra y después es el propietario de los medios de producción. Entonces, y por eso le dice, ¿sabéis qué? Yo te exploto porque tú me perteneces, entonces todo lo que tú trabajes me pertenece, en un caso. En el otro, yo te exploto porque yo soy el propietario de la tierra y tú no tienes tierra y yo te estoy dejando trabajar en mis tierras y por lo tanto todo lo que tú produzcas es mío. Y en el otro modo de producción, yo soy el dueño de la empresa, entonces tú trabajas, yo compro tu fuerza de trabajo por un determinado precio que yo establezco y tú trabajas en mi empresa. Entonces, el criterio de explotación acá es la propiedad de los medios de producción, es decir, de las empresas. Las empresas, ¿qué es lo que tienen? Tienen tecnologías y tienen materias primas. Entonces, siempre que hablemos de medios de producción, hablamos de empresas. Entonces, hasta ahí vive Marx. Marx, ¿qué es lo que dice que pasa en la sociedad? Bueno, para Marx hay una explotación enorme y además se agrega que nosotros esto lo vimos en algún momento en clases anteriores. Nosotros dijimos que el modo de producción y capitalista aumenta como nunca la producción. ¿Y por qué? Porque hay división del trabajo, hay surgimiento de la revolución industrial. Entonces, cuando estábamos en la producción esclavista, el excedente productivo no era mucho. Lo que producían los esclavos y que no se ocupaba en satisfacer necesidades básicas no era mucho. Cuando pasamos al modo de producción feudal, ahí aumenta el excedente productivo. Pero cuando pasamos al modo de producción y capitalista, ahí sí que aumenta el excedente productivo. Yo, si soy dueño de una empresa, yo lo que gano es mucho más de lo que gasto en el local, en pagar las cuentas, en pagarle a los obreros. O sea, la cantidad de plata con la que yo me apropio no tiene nada que ver respecto de épocas anteriores. Ahora el excedente productivo ha crecido una enormidad. Entonces, es una enormidad aquello con lo cual el capitalista se está cagando al obrero. Entonces, Marx dice que hay que crear conciencia de clase en los obreros. ¿Qué significa esto? Que se den cuenta que se lo están cagando. ¿Por qué? Porque muchas veces los obreros de aquel tiempo, recordemos que recién estaba masificándose la educación, entonces los obreros no sabían. Y por ejemplo,
¿Y cuánto costaba comprar la fábrica? ¿Y cuánto costaba comprar los medios de producción? ¿Y cuánto costaba comprar las materias primas? ¿Y cuánto costaba pagarle a los obreros? Entonces, y después no sabían cuántas camisas producían y a cuánto las vendían. Entonces no sabían el excedente productivo que se generaba. Entonces lo que más quiere demostrarle a los obreros es con cuánto se lo están cagando. Es decir, los obreros podrían vivir mucho mejor, tener mucho mejor sueldo si el capitalista le quisiera pagar mejor, pero no quiere porque se quiere quedar con la plata. Entonces, ¿de qué es lo que se trata? Una vez que los obreros toman conciencia de clase, o sea, se dan cuenta que se lo están cagando, entonces la idea es que ellos organicen una revolución. Esta revolución, lo primero que haría es terminar con la propiedad privada. Se acaba la propiedad privada. Y hay que cambiar también el rol del Estado, porque históricamente el Estado ha sido, bueno, lo sabremos nosotros, muchas veces un Estado opresor del pueblo. ¿Por qué? Porque el Estado funciona fundamentalmente en función de las clases dominantes. El Estado siempre ha protegido al amo, al dueño de los esclavos, después al propietario de la tierra y ahora al propietario de los medios de producción. Entonces hay que cambiar esa idea del Estado, de un Estado que oprime al pueblo, por un Estado que está al servicio del pueblo. Y la idea es que entonces se formen relaciones de producción más igualitarias. Esto pasa por una revolución. O sea, yo no voy a convencer al capitalista, oye, ¿sabéis qué? Deja de cagarme con la plata y págame más. Así como en la Revolución Francesa, cuando ocurrió la Revolución Francesa, las mujeres no le dijeron a María Antonieta, oye, María Antonieta, ¿sabéis qué? Oye, regálanos tus vestidos, tú que tenéis llenos aquí de vestidos maravillosos, ¿por qué no nos dais unos pocos? No, les cortaron la cabeza. Entonces, para que haya una revolución donde se socialice la propiedad de los medios de producción, donde los medios de producción ya no le pertenezcan solo al capitalista, sino que nos pertenezcan a todos. Esto pasa por una revolución, y la revolución habitualmente son sangrientas. Entonces, va a haber una primera etapa, así cuando se produce la revolución, entonces ya las personas ya no son explotadas, hay una primera etapa, que es una etapa como de transición, y que se llama la dictadura del proletariado, donde lo que ocurre es que ocurre la revolución, entonces el poder se concentra en el proletariado, ahora organizado como clase dominante. Y se produce este cambio en el rol del Estado, que pasa de un Estado explotador
a un Estado que está en defensa del pueblo. Recordemos que el Estado en teoría somos todos. Entonces, ¿por qué el Estado va a favorecer a un grupo y no va a cagar al resto? Por eso, por ejemplo, sobre todo con las movilizaciones estudiantiles, se plantea el derecho a la educación como un derecho. ¿Por qué la educación como un derecho? Porque tú pagas impuestos, porque tú trabajas, tú haces cosas, entonces tú requieres que el Estado, a cambio de eso, te satisfaga ciertas cosas básicas. Entonces, ahora, bueno, acá, bueno, esta parte uno igual inevitablemente da opiniones políticas. Entonces yo también doy la mía. Pero ojo, yo no pretendo que mi opinión sea la de todos. Desde mi punto de vista, los regímenes comunistas que hoy día conocemos, como el de Maduro, como el de Cuba, como el de China, son dictaduras de izquierda. O sea, ellos quedaron en la primera etapa del paso a la sociedad comunista, en la dictadura del proletariado, porque no hubo repartición después. En esta primera etapa, ¿en qué es lo que consiste? Yo hago la revolución, me cago en los capitalistas y me organizo yo como clase dominante. Entonces yo concentro el poder económico y el poder político. Pero en esa primera etapa, después en una segunda etapa, eso yo tengo que soltarlo. Socializar el poder económico y el poder político. Lo que ha pasado, desde mi punto de vista, en los regímenes comunistas que conocemos, es que eso no lo han soltado. Eso iba a preguntar. Claro, o sea, desde mi punto de vista ha sido así. Maduro, qué sé yo, o sea, desde mi punto de vista lo que hace y lo que ha hecho la revolución de izquierda es los que antes eran explotados, dejan de ser explotados, pero explotan a los otros. Ahora, hay motivos, yo entiendo, cuando tú, el caso de Venezuela, históricamente, ¿qué es lo que ocurría con Venezuela? Venezuela tiene el petróleo. Entonces estaban todos los de derecha con el petróleo, vivan los dólares que nos llegan, qué sé yo, y estaban explotado el pueblo. Ahora el pueblo cuando se alza con el gobierno anterior de Chávez, se cagan los de derecha, y ahora los de derecha son los que están cagados. Entonces, desde mi punto de vista, la idea es tratar de una sociedad más igualitaria. O sea, porque ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Los de derecha se van a organizar y se van a cagar a Maduro. Entonces, ahora nuevamente los de derecha van a ser los que explotan a los de izquierda. Entonces, yo no sé si para allá va el desarrollo de una sociedad. Yo creo que el desarrollo de una sociedad debería ir hacia que no hayan explotado, ni de izquierda ni de derecha. Reconozco que los de derecha han sido más desgraciados, lo reconozco. Pero para poder crear una mejor sociedad, yo creo que tenéis que decirle, puta, ya compadre, y te vamos a perdonar, pero te vamos a tener el ojo y ojo. Pues ponte tú, en Chile, si a mí me preguntan, la Jacqueline Van Rieselberghe, no la soporto, ni a ella, ni a nadie de la UDI, porque en general representan una visión de mundo, una visión de la sociedad que yo no comparto. Ellos creen que son mejores que los otros. Y yo no creo que en la sociedad pueda haber gente que haya mejor que los otros. Entonces, yo no comparto nada con la UDI. Sin embargo, existen, po. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Los voy a matar? No, pues tendré que discutir con ellos, pero como existen, tendré que aceptarlos como parte de la sociedad. Aun cuando yo no comparta ni su visión del mundo, ni la concepción de valoración de las personas, aun cuando no comparta nada. Pero son parte de la sociedad. Entonces, yo creo que una sociedad, para avanzar,
tiene que mejorar las condiciones de todos. O sea, poner el caso de Chile. Chile no puede seguir como iba. ¿Y por qué? Porque están las clases bajas que viven en condiciones indignas, en condiciones miserables. Entonces, no puede ser que exista un país donde haya gente que vive en condiciones miserables y otros viven como si estuviesen en Mónaco. Entonces, no es una sociedad justa. Entonces, una sociedad justa debe ser una sociedad donde todos vivan más o menos bien. Si me preguntan a mí, ¿qué tipo de sociedad es a cuál uno debería aspirar? Una sociedad como las sociedades de Europa, sociedades como Noruega, sociedades como Dinamarca, donde las diferencias sociales no son tan enormes. Entonces tú y yo contaba un ejemplo personal del hijo de un amigo. Yo tengo un amigo con el que de varios años siempre voy y tiene una casita en Valdivia, en Niebla, en una isla de Valdivia. Entonces yo históricamente iba para allá y de repente me dijo, no, que estoy con mi hijo. Y ese es un hijo, bueno, no tenía idea que tenía un hijo. Y dice, no, es que vivía en Suecia, no, en Suiza. Y dije, no, güey, sí me dice, no, que lo tuve, qué sé yo, me casé, tuve un tiempo casado, esa parte de su vida yo no la sabía. Bueno, usted que de repente llega un verano y está el hijo. Bueno, lo ve, yo le dije, ¿estás seguro que tu hijo es? Porque, o sea, el güey además era como un gringo, o sea, un alto, rubio, o sea, un gringo. Bueno, y nos pusimos a conversar, qué sé yo, y de repente, bueno, ¿y tú qué haces? Me dice, soy jardinero. Y yo quedé como así, o sea, jardinero. Claro, porque yo tenía la concepción de cuáles son los jardineros en Chile. En Chile, ¿quién es jardinero? Alguien que no hace nada, pues, o sea, que está sin pega, qué sé yo, entonces, como estoy sin pega, ¿qué es lo que hago? Voy a una señora y la señora le corta el pasto, le corta los arbolitos. Entonces, allá es muy distinto, es una profesión. O sea, siendo jardinero allá, tú vives bien. Tú puedes tener tu casa, incluso tener un auto, o sea, tienes un nivel de vida razonable en relación a alguien que es médico. O sea, no hay una diferencia como hay una diferencia acá, que entre un médico y un jardinero, o sea, todos sabemos la diferencia que hay. Allá no. Igual el médico vive un poco mejor que el jardinero, pero no existe esta diferencia radical y que vemos, por ejemplo, en nuestra sociedad. ¿Vamos? Profe, creo que hay un problema, porque igual si van a después socializar el poder, el proletariado es un grupo mucho más grande que la élite, como entendía en un sistema capitalista.